En esta cápsula vamos a hablar de uno de los aspectos que conforman este tremendo tema que es estética facial. Y creo que después de la introducción conviene enfrentarnos a los aspectos conceptuales. Hay que darle a estética facial una mirada conceptual porque debemos tener claras las definiciones. A eso se refiere la mirada conceptual, tener claro nuestros conceptos y saber qué es estética facial y su relación que tiene con la belleza. Nuestros pacientes acuden a nosotros por eso, porque creen que no están bien, buscan belleza, buscan verse bien, sentirse bien. ¿Todo eso es lo mismo? Entonces, lo primero es establecer qué es estética facial. Y por eso que permítanme compartir con ustedes una presentación que me va a ayudar para que de esa manera nosotros podamos entender este aspecto. Em, la mirada conceptual es básicamente porque creo que es nuestro deber tener muy claros los conceptos. Permítanme solo hacer en esta cápsula inicial solo eso. Ya vamos a atacar los otros aspectos psiquiátricos, académicos, psicoemocionales, sociales y, por cierto, clínicos, porque en algún momento tenemos que examinar a un paciente y son herramientas que debemos conocer. Pero por ahora solo lo conceptual. Y me voy a ayudar con este video. Mírenlo conmigo y, perdón, mírenlo conmigo y veamos si podemos lograr. Si es que le bajo un poquito el volumen, que espero que estén escuchando, para poder mirarlas, contemplar esa belleza. Díganme si no son lindas. Ahora, ¿qué hace que estas mujeres sean así de lindas? ¿Qué hace que ellas nos cautiven, más allá de que son actrices y cantantes y nos han generado emociones, risa, llanto, lo que fuere, y por eso las evocamos, pero en términos prácticos, al solo mirar los rostros, independiente de quienes sean, díganme si no podemos solazarnos al verlas. Bueno, lo que las une es la belleza. Son mujeres hermosas. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la perspectiva de que ellas son hermosas independiente de que sus rostros son muy distintos? Son rostros, algunos cuadrados, otros triangulares, como ese. Por cierto, el entorno que le hace el pelo hace mucha diferencia. La risa, la voluptuosidad de sus labios, esos ojos, todas son situaciones diferentes. Rostros, como decía, de ángulos fuertes, cuadrados, diferentes a otros que son más redondos, triangulares, ovalados, alargados. Pero todos hermosos. Y ahí es donde nosotros, los especialistas, tenemos que entender que debemos responder ciertas preguntas, respondernos ciertas preguntas. Cuando un paciente nos viene a ver y nos pide esa belleza, ¿cuáles son nuestras herramientas? ¿Cómo hacer que ellos logren su propio concepto de belleza? Es importante, tal vez una obligación. Y por eso es que lo primero es una invitación a tener nuestros conceptos claros. Ellas se diferencian unas de otras en formas, en volúmenes, pero no en lo que buscan, en lo que son hermosas. Ahora, si eso es así, y eso es lo que buscan nuestros pacientes, ¿cómo saber capturar ese deseo? Pero dejemos primero claro que el concepto de belleza es un concepto absolutamente subjetivo y que lo que cambia en virtud a veces de los tiempos, de la moda, de las culturas, las etnias,
tienen mucho que decir en esto, a veces por razones más bien religiosas, formas, volúmenes y ángulos. Y eso tenemos que saber entender que van a ser diferentes. Y esta es Louise Omerolfi. François Boucher lo pintó a mediados del 1700. Era la mujer que cautivaba a don Juan Tenorio y, por lo demás, a todos los hombres de la época. Porque eran volúmenes diferentes, eran mujeres más robustas. Eso es lo que el hombre en ese tiempo buscaba. Estas son fotografías de gente de espectáculo, pero yo les llamo las formas de ayer. ¿Por qué? Porque miren los rostros, miren cómo son triangulares, miren cómo los ángulos coníacos de frente no se perciben. Tiene que ser un 3/4 o un lateral para percibirlos. Miren que son alargados, más bien triangulares. El tercio inferior en las formas de ayer, de los 60 a los 70, se va hacia atrás, está retroinclinado, retraído. Era una mujer diferente, no como hoy. Es una mujer empoderada, en que su tercio inferior se viene hacia adelante. Es una mujer que tiene rostros más cuadrangulares, ángulos goníacos que hacen que sean tendencia muy braqui, con mentones cuadrados y fuertes. Todo en ellas es muy bien demarcado. Esas son las formas de hoy. Y algunas de ellas ya son formas de hoy, pero de los 90 o 2000, porque ahora que ya estamos cercanos al primer quinto de este siglo, hay otras cosas que han ido también cambiando. Hay más volúmenes, las formas son cuadradas, pero los contornos son más marcados. Y en ellas vemos que los contornos mandibulares, las siluetas, son marcadas, pero aún les falta el último toque que las diferencia de las mujeres que uno entiende como hermosas hoy. Ellas podrían ser de los 2000. Hoy debiéramos entender este canon de labios como el más actual, donde los labios son muy bien delineados, son gruesos, son voluptuosos, pero particularmente que dejan entre ellos un espacio que antes era algo que nosotros no queríamos que ocurriera. Normalmente trabajábamos para que la relación labio-diente fuese de 2 milímetros, pero este es el canon de belleza que hoy la mujer, el hombre busca. Particularmente que el labio superior esté dejando ver sus dientes superiores y en reposo debieran verse, de manera de que el cierre labial puede ser sin contractura, sin esfuerzo, pero en reposo se debe ver los dientes superiores, tanto como en ellas se aprecia. Entonces, el resumen claramente es que en efecto tenemos que estar muy conscientes de que la belleza, los cánones de belleza van cambiando en el tiempo y va a haber algunas cosas que van a estar más de moda que de otras. ¿El concepto cuál es? Que la belleza es un concepto subjetivo. Es muy subjetivo. Depende de quién, depende de qué, del observador. Y ahí es donde nosotros, como observador, tenemos un concepto, un criterio para ver, analizar o para solo decidir si me gusta o no. Pero es importante establecer la necesidad de que la belleza depende de quien la ve. Y ahí es donde nosotros, clínicos, expertos, especialistas en estética facial, porque es un objetivo de tratamiento para nosotros, especialmente en cirugía ortognática, reconstructiva, de malformaciones, también en trauma. La estética facial es mandatoria para nosotros. Por lo tanto, claramente debemos ponernos como observador técnico, pero
para eso tenemos que tener claro el concepto de lo que buscamos. Porque estos cambios tienen que ver también incluso con la religión, con la cultura. Miren estas fotografías que muy bien representan los diferentes cánones de belleza que existen en las distintas regiones. Esa mujer de la India es hermosa. Ese hombre arriba hace todo lo que puede para, alargando, elongar su labio, un expansor de mucho tiempo, porque de esa manera quiere cautivar. Lo mismo para las mujeres de cuello de jirafa de Tailandia, que durante mucho tiempo buscaron esa opción. ¿Por qué no entender entonces que claramente el concepto de lo bello es culturalmente muy potente, está penetrado por nuestras culturas? Él se pone cuencas de ojos blancas para generar la respuesta de su amada. Él se hizo estas cicatrices en la espalda. No son tatuajes, son cicatrices que representan todos aquellos que han caído en combate con él. Ellas son distintas. Ellas tienen un concepto detrás que es diferente, más que religioso, más que cultural. Es moda. En la modelo que vemos de cuerpo más entero, yo desde mi perspectiva veo periósteo y hueso, muy poca piel, periósteo y hueso y nada más. Puede que a mí no me guste, pero ella estima que necesita eso para su trabajo. Sabemos toda la polémica al respecto. También la moda hermafrodita, donde no sabemos si es hombre o mujer. Es algo que hay que atender, es algo que existe, que es parte de nuestra sociedad actual y que tiene mucho mérito para existir. Entonces, puede que nos guste, puede que no nos guste, pero el tema no pasa por gusto. No pasa por si nosotros encontramos detrás del uso de estos piercing algo bello. Lo que importa es el observador y es el paciente, el que aquí hace la diferencia. Ella es o él es el que decide porque como su propio observador genera el estándar, genera el parámetro que lo hace sentir mejor. Por eso el concepto no puede ser equívoco. Hablar de belleza es un terreno pantanoso. Perseguir la belleza en nuestros pacientes es un tono, eso es un aspecto que muy difícil de lograr. Ponernos como observador, no necesariamente vamos a responder a lo que ellos quieren obtener. Para mí, en la práctica, belleza es algo que yo debo y tengo por inherencia e inherentemente por mi crecimiento, por mi historia, por mi desarrollo, por lo que he estudiado, pero además por mis entornos. Es algo que yo he cultivado en mi cabeza, pero ¿es eso lo que voy a buscar, lo que yo creo y tengo en mi cabeza, voy a buscar en mis pacientes? No creo que sea eso, desde el punto de vista conceptual, lo que yo debo mantener. Yo tengo un canon de belleza que yo persigo en las cosas que me gustan. Y puedo tenerlo en todo orden de cosas. Cuando llego a mi paciente, yo no uso mis cánones de belleza. Creo que es mucho más importante establecer estética facial como mi objetivo de tratamiento, pero defino estética facial como proporción y armonía. Y yo lo que voy a buscar es el balance armónico del rostro que mi paciente trae. Voy a analizar sus proporciones. Voy a identificar ciertas faltas o ausencias de armonía. ¿Por qué? Porque me viene a consultar y debo hacer un análisis. Y cuando planifique mi tratamiento, lo que más va a estar en mi mente y en mi corazón va a ser el lograr dentro de ese rostro la mejor
opción de proporción y armonía. Y eso es mi objetivo. ¿El concepto cuál es? Yo no busco dejar que mis pacientes queden en un canon particular de belleza. Lo que quiero es que sean armónicos, de rostros proporcionados y acercarme, ojalá, a lo que ellos me digan a mí desean. Y eso es algo que veremos en el análisis estético que nosotros realizamos con el concepto de BioFirst, que es el paciente manda, el paciente es primero. No lo que yo creo, sino lo que él cree y necesita y me pide. Eso lo vamos a ver en la cápsula de análisis y, por cierto, también en el webinar que vamos a tener el sábado 9. Por ahora, muchas gracias.